Taiyo solo quería sobrevivir la escuela, pero terminó casado con la chica más linda del salón, perseguido por ninjas, entrenado en una mansión mortal y vigilado por el hermano más psicópata de todo el anime. Porque en esa historia, enamorarte no te rompe el corazón, pero puede costarte la vida. Todo empieza unos días después de que Taiyo pierda a toda su familia en un brutal accidente automovilístico. Durante el funeral, mientras mira las fotos de su padre y de sus hermanos, entiende de golpe lo fácil que es perder a las personas que más amas. Y por eso cuando su amiga de la infancia Mutsumi intenta tomarle la mano para acompañarlo, Taiyo se aparta. No porque no la quiera cerca, sino por el miedo que le da volver a encariñarse con alguien y perderlo. Pero Mutsumi no se rinde y le vuelve a tomar la mano para prometerle que estará ahí siempre para él. Ahí Taiyo rompe y empieza a llorar. Semanas después en la escuela, Mutsumi sigue pendiente de él. Le lleva comida, se preocupa por si está comiendo bien y trata de acercarse aunque Taiyo haga todo lo posible por mantenerla alejada. Incluso le suelta una frase bien pesada diciéndole que se guarde ese acto de madre cariñosa para cuando termine siendo mamá del hijo matón de la calle. Sí, Taiyo no quería saber nada de ella, pero Mutsumi no se asusta. Ella ya lo conoce, así que simplemente le deja en claro que se va a comer lo que trajo, quiera o no. Taiyo termina aceptando la comida y le agradece, pero aprovecha para preguntarle por qué rechazó al capitán del equipo de fútbol. Y justo en ese momento aparece el subdirector, Kyoichiro, con una vibra rarísima de agente secreto barato. El tipo llega, le roba un bocado a Mutsumi y empieza a hablar de lo obsesionado que está con su comida. La chica se sorprende de verlo tan pronto porque supuestamente estaba de viaje por una conferencia, pero Kyoichiro le responde que regresó antes solo para estar cerca de ella. Eso está demasiado turbio. Antes de irse le dice a Taiyo que pasa a verlo después de las clases. Horas más tarde el chico llega a su oficina y lo primero que nota es que Kyoichiro está sentado demasiado cerca, aunque tiene una silla perfectamente funcional al lado. Desde ahí ya se sentía que algo iba a ir mal. Entonces el subdirector le muestra una galería completa de fotos de Mutsumi, fotos de ella comiendo, caminando, estudiando, básicamente todo lo que puede imaginar. Pero el verdadero susto llega cuando reproduce un video donde se ve que casi manda al capitán del equipo del fútbol a saludar a sus ancestros solo por haberse acercado a la chica. Taiyo intenta pedir ayuda, pero antes de que pueda hacer algo, el subdirector le pone un cuchillo en el cuello y le confiesa que no soporta la relación que tiene con su hermanita. Y cuando la cosa ya está completamente fuera de control, una chica vestida como si hubiera peleado contra una fábrica de papel higiénico entra por la ventana. El prota obviamente piensa que esto tiene que ser una pesadilla sí o sí, pero cuando despierta está rodeado de Mutsumi y un montón de personas rarísimas que parecen sacadas de un experimento secreto o del mejor arco de Hunter x Hunter. Ahí Mutsumi le explica la verdad, todos ellos son sus hermanos, y no solo eso, sino que la familia de Osakura es una familia poderosa de espías. Kengo intenta contarle a Taiyo que Kyoichiro es conocido como el asesino número 1 de todo el país, pero antes de que tan siquiera pueda soltar el chisme, la alarma de la casa empieza a sonar. El subdirector ha regresado. Entonces Futaba va directo al punto y le dice a Taiyo que solo hay una forma de salvarse: tiene que casarse con Mutsumi, porque si se convierte oficialmente en parte de la familia, Kyoichiro ya no podrá matarlo tan fácilmente. Mutsumi se niega de inmediato porque entiende lo cruel que sería imponerle una nueva familia al prota justo después de perder la suya. Así que los hermanos deciden enfrentar a Kyoichiro mientras Mutsumi y Kengo llevan al prota más adentro de la casa a esconderlo. Pero eso no dura mucho, ya que el subdirector los alcanza en cuestión de minutos y le dice a Mutsumi que deje de intentar proteger al chico. Mutsumi y el perro intentan atacarlo, pero Kyoichiro usa sus telarañas de hierro para capturarlos. Luego descubre que Kengo estaba utilizando un disfraz para hacerse pasar por su hermanita y también le exige que deje una vez por todas al chico. Para Kyoichiro, la única persona capaz de proteger a Mutsumi es él mismo. Y justo cuando la chica está a punto de resignarse a esa obsesión enfermiza, Taiyo aparece, pero ya no aparece como un chico asustado del principio, sino que como alguien decidido, y le dice a Mutsumi que está listo para casarse con ella. Al ver que Taiyo realmente lo dice en serio, Mutsumi activa la segunda parte del anillo y se lo lanza para completar el matrimonio. Kyoichiro intenta detenerlo usando otra vez sus redes, pero Taiyo logra deslizarse entre ellas, alcanzar el anillo y ponérselo. Y así, en medio de una persecución loquísima, amenazas y un hermano loquito, Taiyo se convierte oficialmente en esposo de Mutsumi. Tremendo primer capitulito llevamos. Los demás hermanos llegan a felicitarlo y a darle la bienvenida a la familia. A la mañana siguiente, Taiyo apenas está
intentando procesar que ahora forma parte de una familia de espías, cuando Kyoichiro decide darle la bienvenida con otro intento de ya saben qué, porque claro, en esta familia no te dan los buenos días. El tipo lo ataca usando sus redes y lo obliga a moverse como si estuviera en una sesión de baile. Taiyo no sabe si está entrenando, escapando o qué coño diablo, y cuando aparece, Kyoichiro cambia completamente de actitud, agarra a Taiyo y a su hermanita y salta por la ventana. Taiyo ni siquiera alcanza a entender qué pasó cuando una bomba explota y reduce la casa a meros escombros. Ahí el prota, todavía con el susto en el alma, pregunta si eso también era parte de su forma de decir buenos días, pero Kyoichiro le aclara que no, esta vez no fue obra suya, eso fue un intento real de asesinato contra Mutsumi. Después de todo esto, los sube a una limusina y les empieza a explicar, sobre todo a Taiyo, la realidad de su nueva vida. Mutsumi siempre va a estar en peligro, y no porque tenga mala suerte, sino porque ella no es una chica cualquiera. Mutsumi es la actual líder de la familia, una familia que durante siglos ha producido espías y asesinos con habilidades prácticamente sobrehumanas. Kyoichiro le cuenta que en cada generación nace un miembro completamente normal, alguien sin poderes ni habilidades especiales, pero que es clave para transmitir el gen que permite a la siguiente generación de monstruos nacer, y en esa generación esa persona es Mutsumi. Por eso ella se convirtió en la cabeza de la familia, y apenas termina de explicarlo como si el universo quisiera darle una demostración express, un grupo de asesinos salen del inframundo para atacar la limusina. Las balas empiezan a llover y Taiyo casi se despide de este mundo, pero Mutsumi, con una tranquilidad absurda, le dice que no se preocupe porque Goliath, su perro, es un excelente conductor. Sí, el perro está manejando. Mientras Taiyo empieza a rezar como si hubiera visto el recibo de la luz después de dejar el aire encendido, Kyoichiro simplemente deja su té, sale de la limusina y se encarga del problema. Con sus telarañas atrapa a los enemigos y los convierte en mera barbacoa. Luego vuelve como si nada y le dice a Taiyo que hay un bombardero en serie apuntando a Mutsumi, y ahí le da su primera misión oficial como miembro de la familia: mantenerla viva durante todo el día. Kyoichiro también le explica que el atacante tiene la mala costumbre de anunciar sus movimientos en Twitter, o la red social de turno, y le hace entrega a Taiyo de una pistola para defenderla. Taiyo pasa el resto del día en la escuela completamente alerta, revisando cada rincón y observando cada movimiento. Al principio estaba nervioso, pero mientras más tiempo pasa junto a Mutsumi, empieza a notar algo importante. Ella no camina por la vida como víctima indefensa. Ella está pendiente de todo, observa salidas, personas, movimientos, etc. Y al ver eso, Taiyo se da cuenta de que ella lleva mucho tiempo viviendo así, siempre cuidándose, y eso hace que se tome la misión todavía más en serio. Pero claro, Taiyo aún es Taiyo, y después del almuerzo por un momento se le olvida que ahora vive en modo supervivencia y acepta un pedazo de chocolate de sus amigos. Apenas lo hace, su cerebro reacciona tarde y entiende que acaba de cometer un error. Cuando vuelve a despertar, está en la oficina del consejo estudiantil. Mutsumi le explica que la enfermería estaba cerrada y por eso lo llevó ahí, pero entonces Taiyo mira hacia arriba y ve una bomba pegada al techo. La bomba explota, pero los dos logran sobrevivir gracias a la rápida reacción del prota. Ahí entiende que el bombardero no solo estaba atacando a Mutsumi al azar, la ha estado siguiendo durante todo el día, y para rematar, Taiyo descubre otra bomba, esta vez colocada en la camisa de la chica. Sin pensarlo demasiado, decide lanzarse a protegerla con su propio cuerpo, pero antes de que la bomba pueda explotar, Kyoichiro aparece, la desactiva y reconoce que Taiyo se mantuvo firme en su primera misión, pero no lo dice con cariño, porque eso sería demasiado. Después de eso, el resto de la familia aparece y revelan que en realidad habían estado vigilando el campus todo ese tiempo para apoyar al chico, ya que era su primera misión. Shinzo aparece cargando el bombardero y Kyoichiro decide darle un castigo bastante creativo. Lo envuelve en su propia bombita y lo lanza a conocer a San Pedro. La explosión termina convirtiéndose en una especie de espectáculo, un cierre bastante normal si es que formas parte de esta familia. Esa noche Taiyo se queda en la mansión Yosakura y después de todo lo que vivió decide ir a la habitación de Futaba para agradecerle la hospitalidad, pero también para pedirle algo más importante: quiere que lo entrene. Taiyo sabe que tuvo suerte, sabe que sobrevivió porque los demás estaban cerca, pero si de verdad quiere proteger a Mutsumi, cuando llegue el momento necesita ser más fuerte. Futaba le dice que deje de pensar que algún día podrá estar al nivel de ellos. Para demostrárselo usa apenas una pequeña parte de su fuerza y empieza a moverlo como un muñeco de trapo. Taiyo queda completamente superado, pero aún así insiste. Le dice que está dispuesto a hacer lo que sea. Entonces Futaba acepta dejarlo experimentar el entrenamiento especial de la familia, pero apenas de unos pasos casi es atravesado por una trampa escondida. Futaba se disculpa como si se le hubiese olvidado ese
pequeño detalle. Toda la mansión Yosakura es básicamente una máquina sanguínea, cada pasillo y cada habitación, así que Taiyo entiende la nueva realidad de su vida. Si quiere sobrevivir en esa casa, proteger a Mutsumi, formar parte de la familia Yosakura, no le queda de otra, tiene que hacerse más fuerte lo más rápido posible, o la propia mansión le va a reservar un lugar en el cementerio antes de que el mes llegue a su fin. Al día siguiente, Taiyo intenta ignorar el despertador para dormir un poco más, y grave error, porque en la mansión Yosakura, el despertador no solo suena, también explota, así que Taiyo casi termina convertido en tocino humano por querer 5 minutitos más. Un rato después, y en la mesa del desayuno, todavía medio traumado por la explosión, Taiyo le pregunta a Mutsumi cómo ha logrado sobrevivir tantos años en esa casa sin tener poderes como sus hermanos. Entonces todo el mundo le explica algo importante: el sistema informático de la mansión reconoce a los miembros aceptados de la familia y por eso no los ataca. O sea, para ellos la casa sí es un hogar. Pero antes de seguir preguntando, Taiyo empieza a sentir un dolor en el estómago bastante sospechoso, y cuando le explican que cada comida agrega un poquito de veneno para desarrollar tolerancia, el pobre sale corriendo al baño como si estuviera jugando la final de Champions y le hubieran dicho que el Madrid va ganando al minuto 90. El problema es que ni el baño es seguro. Apenas llega, se encuentra con un sistema de seguridad exageradísimo, casi como si hasta el baño fuera una prueba de supervivencia. Después de 3 semanas viviendo así, Taiyo empieza a acostumbrarse poco a poco a la mansión, y eso sorprende a todos porque a los demás les tomó meses aprender a esquivar trampas. Una mañana durante el desayuno, Taiyo le pide a Mutsumi que le pase la lechita como siempre. Cochinotes. Todo parece normal hasta que toma un sorbo y el veneno se vuelve muy fuerte para él, así que otra vez sale disparadito al baño. Y mientras los demás intentan consolar a Mutsumi para que no se sienta culpable por casi derretirle las entrañas a su esposo, justamente en ese momento escuchan a Kengo llamándolo desde otra parte de la casa. Cuando van a buscarlo, encuentran a Taiyo desmayado junto a la puerta. Nanao lo lleva rápidamente al laboratorio para revisar que esté bien, y cuando Taiyo despierta intenta hacerse el fuerte diciendo que no pasó nadita, pero Futaba no le compra ni media palabra. De inmediato le arranca el cuerpo falso que Kengo le había dado y revela que ya sabía la verdad. Taiyo había estado recibiendo ayuda de los demás para fingir que estaba fortaleciéndose por su cuenta. Futaba se decepciona de Nao por permitirle hacer algo tan peligroso, y cuando le intenta asumir la culpa, ella le deja en claro que Taiyo ya tiene suficientes problemas de salud como para sumar una conmoción cerebral por andar de necio. Luego le dice que debe tomar las cosas con más calma y le entrega un libro de cuando ella misma empezó a entrenar. Unos días después, Taiyo se recupera completamente gracias a los cuidados médicos de Nao. Y no solo eso, también logra descifrar el código del baño, lo cual en esta casa ya cuenta cómo desbloquear un logro legendario. Todos lo celebran hasta que de repente su anillo empieza a brillar. Al ver eso, la familia entiende lo que está pasando. La mansión lo ha aceptado como miembro de los Yosakura, y como Taiyo ya demostró que tiene la resistencia, la voluntad y la terquedad suficiente para sobrevivir ahí, Futaba acepta comenzar su entrenamiento como asesino. A la mañana siguiente, Taiyo camina hacia clases junto a Mutsumi, y mientras van tranquilitos, siente que una pelota de béisbol viene directo hacia su cabeza. Sin siquiera mirar, la atrapa en el aire. El entrenador del equipo de béisbol lo ve y de inmediato piensa que acaba de encontrar un talento, porque claro, el chico que antes apenas sobrevivía al desayuno, ahora parece tener reflejos de Spider-Man. Más tarde, Taiyo y Mutsumi suben al techo para almorzar, pero él nota que Mutsumi lo ha estado mirando raro y le pregunta si hizo algo mal. Ella le explica que tiene que tener cuidado con la forma en que usa sus nuevas habilidades en público, porque las chicas de la escuela ya empezaron a llamarlo algo así como un ninja de Temu por caminar sin hacer ruido. Y la verdad, el apodo le duele, pero tampoco está tan mal puesto. Esa tarde, ya de vuelta en la mansión, Taiyo acompaña a Mutsumi a la oficina familiar para ayudarla con una enorme cantidad de papeleo. Él se sorprende al ver que ella es la única encargada de todo eso, pero Mutsumi le recuerda que, aunque no tenga poderes, sigue siendo la cabeza de la familia. Mientras revisan los documentos, nota que Kengo volvió a olvidar agregar un archivo importante a sus informes semanales, así que ambos van directo a su habitación, pero apenas llegan, casi son derrotados por el olor de una montaña gigantesca de ropa sucia. Desde la cima del desastre aparece Kengo como si estuviera viviendo dentro de su propio basurero. Mutsumi le reclama porque siempre finge olvidar sus reportes. Kengo, sin ningún tipo de vergüenza, saca su almuerzo y le dice que si el informe es tan importante, mejor lo haga ella. Y acéptenlo, no tiene fallas en su lógica. Taiyo intenta buscar el documento para terminar rápido el asunto,
asunto, pero entonces Kengo salta desde la montaña de ropa con su pistola en la mano y empieza a quejarse de que uno no merece sufrir el estrés del trabajo. Mutsumi le responde que al menos continúe su berrinche con los pantalones puestos, pero Kengo le recuerda que hace no tanto tiempo ella jugaba con él en la bañera y que ahora se comporta como toda una Karen. Y así Taiyo confirma otra cosa sobre los Yosakura. Vamos, que todos son unos desquacerados. Así que Mutsumi decide disciplinarlo de una vez, pero Kengo activa su habilidad de clonación y engaña a Taiyo con uno de sus disfraces para salir corriendo de la habitación antes de que puedan atraparlo. Mutsumi, cansada de sus tonterías, los anda con rodeos y pone toda la mansión en modo bloqueo. Ahora Kengo no puede salir, y mientras tanto, lejos de ahí, Shinzo está en plena misión ultra secreta infiltrándose en una organización dedicada a la falsificación de dinero. Todo va bastante bien al principio porque logra asegurar la placa que usan para fabricar los billetes falsos. El problema es que apenas la consigue, las alarmas del edificio se activan, y ya sabemos que cuando una misión en esta familia empieza bastante bien es porque 2 minutos después se va a ir al traste. De vuelta en la mansión, Mutsumi y Taiyo siguen buscando a Kengo por todas partes. Revisan habitaciones, pasillos, hasta que empiezan a considerar rendirse, pero entonces lo ven escondido dentro de una pintura. Taiyo intenta atraparlo de inmediato y se mueve tan rápido que incluso Mutsumi se sorprende. El entrenamiento ya estaba empezando a notarse, pero cuando ella llega, Kengo se le escapa usando un conducto secreto. Mutsumi se harta por completo y desactiva el modo bloqueo. Decide dejar de perseguirlo y mejor buscar el informe junto a Taiyo, pero apenas entran a la habitación, ella le coloca una esposa en la muñeca a Taiyo y le dice que deje de fingir. Taiyo no entiende nada, pero Mutsumi ya lo tiene clarísimo: ese no es su esposo. Según ella, Kengo había capturado al verdadero Taiyo, se puso su disfraz y le engañó para que se desactivara el encierro. Y la prueba era simple: Taiyo nunca entraría primero a una habitación antes que Mutsumi. Kengo fue descubierto y deja caer el disfraz para aceptar que Mutsumi ya no es la hermanita ingenua con la que solía jugar. Más tarde, Taiyo por fin puede sentarse a comer algo que parece normal. Mutsumi le sirve un platillo delicioso y él, emocionado, le agradece por darle comida común. Pero claro, en esta casa, comida común significa que trae una cantidad muy grande de otras sustancias que no necesariamente sean venenosas. Y justo cuando está procesando que su almuerzo casi lo manda a conocer a San Pedro, suena el teléfono. Taiyo contesta y sus tímpanos casi explotan por los gritos de Shinzo. Mutsumi cambia a videollamada y ahí ven a Shinzo completamente desesperado pidiendo ayuda porque se quedó sin municiones en el peor momento posible. Entonces Mutsumi le explica a Taiyo el problema. Shinzo es un monstruo cuando tiene armas, pero sin ella se vuelve un cobarde absoluto, así que Taiyo tiene que ir a ayudarlo. Minutos después, Taiyo entra en el edificio donde Shinzo está atrapado. Mientras lo busca desesperado, un guardia lo descubre y empieza a interrogarlo para luego apuntarle directo a la cabeza. Pero Taiyo ya no es el mismo del primer día. Usando el entrenamiento con armas que recibió, desarma al guardia, lo deja inconsciente y también se encarga de los demás enemigos de esa sección. Cuando por fin encuentra al bueno de Shinzo, el tipo está abrazando su pistola como si fuera un peluchito, pero la calma dura poco. De pronto aparece una cantidad enorme de matones en la instalación y Shinzo, al volver a tener armas, recupera la confianza de golpe. Entra otra vez en modo asesino profesional y empieza a limpiar el lugar como una versión alterada de John Wick, y nada más le faltó ponerse el traje negro. El problema llega cuando intenta escapar. Taiyo recibe un disparo directo al muslo y cae al suelo. Entonces un francotirador lo amenaza con volarle la cabeza si Shinzo no se rinde. El tipo suelta el arma para salvarlo, pero Taiyo todavía alcanza a moverse y le lanza un tenedor. Shinzo usa este tenedor como herramienta improvisada para destruir el rifle del francotirador y eliminarlo. Así logran salir vivos, aunque Taiyo termina bastante golpeado. Mientras Shinzo lo lleva de vuelta a casa, un detective llamado Seiji llega a la instalación e intenta interrogar al único guardia que quedó con vida, pero el tipo se niega a hablar. Entonces Seiji le abre la cabeza sin pensarlo demasiado y decide que su próximo objetivo será Taiyo. Un par de noches después, Seiji ve a Taiyo regresando a casa y le pide tener una charla amistosa en la comisaría. Y claro, cuando alguien como él dice amistosa, uno ya sabe que eso va a tener menos amistad que Vinicius contra cualquier afición que se enfrente. Al llegar a la sala de interrogatorio, Seiji saca varias fotos de las misiones recientes de Taiyo y le exige detalles sobre las personas con las que trabaja. Para él no hay forma de que un chico tan común haya hecho todo eso solo. Él insiste en que no sabe de qué está hablando. Entonces Seiji, sin esconderse, vierte una sustancia sospechosa en un vaso de agua justo delante
delante de él y se lo ofrece, pero Taiyo ya lo esperaba, así que logra evitar el truco. Seiji cambia de método y trata de atacarlo con un martillo. Taiyo salta hacia atrás para esquivarlo, pero termina cayendo sobre un montón de cuerpos, dejando claro que esa sala no era una simple sala de interrogatorio, sino una trampa bastante macabra. Seiji lo amenaza con romperle el cráneo si no habla, pero Taiyo se mantiene firme. Se niega a revelar cualquier cosa sobre Mutsumi y su familia, incluso diciendo que preferiría reunirse con sus padres en el cielo antes que traicionarlos. Sei entonces decide concederle ese deseo, pero justo cuando está a punto de acabar con él, la pared se rompe. Kyoichiro aparece en escena y le dice que detenga la prueba, porque todo esto, por más brutal que parezca, no es un secuestro normal. Era una prueba para ver si Taiyo sería capaz de proteger el secreto de la familia Yosakusa, incluso poniendo su vida en juego. Seiji no era un detective, es alguien que trabaja cubriendo las huellas de la familia, limpiando escenas, escondiendo evidencias y asegurándose de que sus misiones no salgan a la luz. Seiji admite que no esperaba que Taiyo aguantara ni 2 segundos bajo su presión, pero cuando intenta pedirle apoyo a Kyoichiro, este simplemente dice que tiene una misión urgente y se va como si nada. Caballero hace su trabajo y se retira. Al día siguiente, Taiyo llega a clase sintiendo una fatiga rarísima. El cuerpo le pesa, los ojos se le cierran y apenas puede mantenerse despierto. Y justo en ese momento entra Kyoichiro al salón anunciando que va a sustituir la primera clase, porque si Taiyo pensaba que podría descansar, estaba equivocado. Apenas empieza la lección, Taiyo intenta echarse una siestecita, pero Kyoichiro le lanza una tiza supersónica que casi le abre un tercer ojo. Taiyo la esquiva en el último segundo. Entonces Kyoichiro usa un código Morse para decirle que debe mantenerse despierto durante toda la clase, aunque sus párpados le pesen. Luego le explica que necesita dominar el estado medio despierto, una técnica para poder reaccionar y pelear incluso cuando estás agotado. Mutsumi se mete también en la conversación usando el código Morse y le reclama a Kyoichiro para que deje de intentar convertir a Taiyo en una máquina de matar, pero Kyoichiro, como siempre, hace exactamente lo contrario. Libera un gas especial en el salón y todos los estudiantes caen dormidos. Por suerte, Mutsumi tiene una máscara de gas cerca, porque en esta familia todos están preparados siempre. Ella se mantiene consciente e intenta detenerlo, pero Kyoichiro nota que la cabeza de Taiyo empieza a inclinarse, así que vuelve a atacarlo. Esta vez Taiyo logra activar el estado medio despierto y se defiende justo a tiempo. El cuñado pasa el resto del día entrenándolo para que domine esa técnica, aunque más tarde el resultado termina siendo un poco preocupante. Durante la noche, Taiyo asusta a Shinzo con un sonambulismo bastante violento. Básicamente, hasta dormido empieza a repartir madrazos. Un par de noches después, Shion termina una maratón de videojuegos de 3 días e intenta descansar por fin, pero apenas se acomoda, un hacker desconocido logra atravesar su cortafuegos. Shion se levanta de inmediato para evitar que acceda a la información importante de la familia. En cuestión de segundos, rastrea el sistema del intruso e intenta apagarlo todo, pero el hacker logra escapar en el último momento, llevándose varias fotos de Taiyo. A la mañana siguiente, Shion sale arrastrándose de su habitación para contarles a Taiyo y Mutsumi lo que pasó. Aunque intenta tranquilizarlos diciendo que no hay nada que temer, algo no le cuadra. Para superar el cortafuegos de la mansión se necesita una clave de acceso que solo tienen los miembros de la familia. Eso significa que alguien dentro pudo haber abierto la puerta. Momentos después, mientras Taiyo y Mutsumi caminan hacia la escuela, Taiyo apenas logra esquivar un ataque. Entonces ven a una chica extraña acechándolos. Taiyo toma a Mutsumi y huye con ella hasta un callejón, esperando poder tenderle una emboscada, pero la asesina se adelanta y lo sorprende atacándolo desde el techo. Después de eso se presenta de la peor manera posible. Le confiesa su amor a Taiyo y le pide muy amablemente que se quede quieto para poder arrancarle el corazón del pecho. Así de romántica es la muchacha. Mutsumi la reconoce de inmediato y le explica a Taiyo que se llama Ayaka. Es una asesina muy famosa que solo va tras chicos que considera atractivos y su forma de demostrar amor es llenándolos de agujas. Una red flag andante, vamos. Taiyo pregunta por qué rayos ella estaría interesada en él. Ayaka responde que fue amor a primera vista cuando vio un video suyo en la dark web. Y como si la situación no fuera ya rara, en ese mismo momento Ayaka derriba a otro asesino que también iba tras Taiyo. Luego le muestra una recompensa que fue publicada sobre él y le dice que tiene que agujerearlo antes de que alguien más se le adelante. Taiyo rechaza la oferta con bastante calma y le deja en claro que tiene que seguir vivo por Mutsumi. Entonces Ayaka menciona un detalle importante: debería agradecerle a Kyoichiro porque fue él quien le
dio la llave para robar los archivos de Taiyo, con la única condición de que no tocara a su preciosa hermana. O sea, Kyoichiro literalmente mandó a una asesina enamorada tras Taiyo, pero cuidando a Mutsumi. Prioridades de hermano. Ayaka le muestra apenas una pequeña parte de sus habilidades y promete volver antes de marcharse. Al día siguiente, cumple con su amenaza. Se une a la clase de Taiyo como nueva estudiante y reinicia su operación de acosar a su crush con agujitas. Durante toda la semana intenta emboscarlo una y otra vez, pero Taiyo empieza a esquivar sus ataques con bastante facilidad. El entrenamiento se nota que da sus frutos, porque Ayaka lanza trampas, aparece por sorpresa y busca cualquier oportunidad, pero él simplemente se adapta. Ayaka, ya cansada de que Taiyo la ignore como si fuera un anuncio de YouTube, por cierto, vean los anuncios por favor, tengo que comer, decide subir el nivel de locura y convierte a todos los estudiantes en zombies sin voluntad. En segundos todo el salón se vuelve un caos, los compañeros rodean a Taiyo, lo inmovilizan entre todos y Mutsumi intenta defenderlo como puede. Pero justo cuando la situación ya estaba bastante mal, aparece el asesino del callejón, el mismo que Ayaka había detenido. El tipo viene por venganza y en el momento en el que intenta atacar a Ayaka, Mutsumi se interpone para protegerla. La bala casi le da directo en la cabeza, pero Taiyo reacciona rápido y usa su pistola paralizante para dejar fuera de combate al asesino antes de que pueda hacer más daño. Ayaka queda sorprendida y le pregunta a Mutsumi por qué rayos le salvaría la vida. Mutsumi le responde algo bastante simple, porque le alegra que alguien más pueda ver lo increíble que es Taiyo, y esa frase le cambia el chip a Ayaka. La asesina que hasta hace 5 minutos quería convertir a Taiyo en colador, ahora queda fascinada con Mutsumi también, así que de golpe Taiyo termina convertido en el tercero en discordia, mientras las dos caminan juntas de regreso a casa. El pobre pasó a ser el tercer objetivo romántico. Días después, Taiyo está entrenando y recibe una llamada de Nanao. Esta vez no es una llamada tranquila, de esas que pregunta cómo va todo. Nanao le cuenta que está en medio de una misión para neutralizar un arma biológica ultra secretísima capaz de acabar con la vida en una ciudad pequeña. Taiyo, lógicamente preocupado, le pregunta si planea eliminar a los científicos, pero Nanao explica que no, su misión no es matar a nadie, sino asegurarse de que esa bomba de veneno nunca salga al mundo, y su método para resolverlo es claro, se traga el arma biológica. Sí, escucharon bien, se la va a tragar. Luego le dice a Taiyo que vaya a sacarlo del laboratorio porque cuando activa sus habilidades para destruir el veneno desde dentro, su cuerpo queda completamente apagado. Un par de minutos después que Nanao pierde conocimiento, Taiyo llega al laboratorio, pero enseguida nota algo extraño, la mayoría de los guardias ya están noqueados. No tuvo que infiltrarse demasiado para entender que alguien más llegó antes, y justo entonces se encuentra con dos asesinos llamados Sui y Oga. Taiyo se prepara de inmediato para pelear, pero Sui le explica que ellos no son enemigos comunes, son espías de élite del gobierno enviados para destruir ese laboratorio. Oga, por su parte, empieza a reconocer a Taiyo porque al parecer el muchacho ya se está convirtiendo en una celebridad del inframundo, no necesariamente por algo bueno. Después de entender que tienen un objetivo parecido, Taiyo decide ayudarlos a terminar con los enemigos que quedan dentro. Finalmente encuentran a Nanao, pero cuando Taiyo corre para revisar si está bien, Oga lo ataca y le dice que se mantenga atrás. Para ellos la solución más segura es eliminar a Nanao antes de que el veneno pueda salir de su propio cuerpo. Taiyo se coloca frente a él para defenderlo, y ahí Sui activa una habilidad supersónica que destruye su arma y deja a Taiyo paralizado. La diferencia de nivel era brutal. Sui se prepara para acabar con Nanao, prometiendo que al menos hará que sus últimos momentos sean indoloros, pero en ese instante Nanao despierta. Le dice a Sui que el veneno ya fue neutralizado y le muestra el parche de veneno como prueba. Al comprobarlo, Sui decide perdonarlo. También le entrega a Taiyo un ungüento especial para sus heridas, aunque lo hace soltándole una humillación de paso. Le dice que sería inútil salvar a alguien tan débil y patético, y eso le pega duro al prota. Al día siguiente y en la mansión, Kyoichiro decide castigarlo por haber traído vergüenza a la familia, y como Kyoichiro no conoce la palabra moderación, básicamente quiere cocinarlo a fuego lento. Por suerte, Nanao y Mutsumi llegan a tiempo para salvarlo, pero Taiyo le dice que se detengan. Reconoce que merece ser castigado porque siente que su debilidad afectó la reputación que la familia Yosakura ha construido en el inframundo. Kyoichiro lo mira y le suelta una verdad cruel, que deje de creer que un don nadie sin talento puede hacer que la gente deje de temer a los Yosakura. O sea, lo destruye pero también le da una salida. Le dice que lo perdonará si logra redimirse convirtiéndose en alguien mejor que Sui, y Taiyo se lo toma en serio. Días después, en
en un tren, vuelven a encontrarse con Sui. Sui lo reconoce enseguida y le dice que puede sentir su falta de aura desde una milla de distancia. Taeyeon intenta hacerse el fuerte, admite que es débil, pero también le dice que piensa seguirlo hasta aprender lo suficiente para volverse más fuerte. El espía le propone que se rinda porque jamás podrá seguirle el ritmo. Apenas llegan a la siguiente parada, Sui activa su habilidad de velocidad extrema y empieza a moverse sin ser detectado. Pero Taeyeon no se queda atrás tan fácil. Usa su cabeza, observa los patrones y encuentra una forma de seguirle el paso. Sui, al ver que no puede quitárselo de encima tan rápido, decide usar una técnica bastante sucia. Se quita la ropa para distraerlo y obligarlo a perder el ritmo. Una jugada bajísima. Taeyeon no se rinde. Durante la semana siguiente sigue a Sui y a Oga en cada misión. Se cae, se expone y comete errores que terminan dejándolo en mucho peligro, pero sigue insistiendo. Días después por fin logra completar todo un día siguiéndole ese ritmo sin terminar con la ropa destruida ni quedar completamente fuera de combate. Para Taeyeon eso ya es una victoria, pero para Sui el juego ya duró demasiado, así que decide que es hora de terminar esa extraña persecución de una vez por todas. Sui promete que será rápido y se lanza contra Taeyeon para terminar con ese juego de persecución, pero esta vez pasa algo distinto. Taeyeon logra detenerlo justo en medio del ataque, y no por suerte. Taeyeon terminó entendiendo el flujo de sus movimientos. Tanto golpe recibido al final se sirvió para algo, así que aprovechando el momento, Taeyeon lo manda a volar al otro lado del cementerio. Sui queda sorprendido, pero también lo acepta. Taeyeon tiene potencial. Mientras Oga empieza a limpiarle las heridas y lo felicita por aguantar, Sui decide dejar de tratarlo como si fuera un completo desperdicio, que viniendo de Sui ya es bastante. Un par de días después, Mutsumi lleva a Taeyeon al parque con tantas provisiones que parecía que iban a alimentar a medio vecindario. Taeyeon intenta adivinar qué tiene planeado, pero se lleva una sorpresa enorme cuando ve a Sui y Mutsumi saludarse como si fueran viejos amigos. Cuando Taeyeon pregunta cómo se conocen, Mutsumi le recuerda que en el inframundo todos terminan cruzándose en algún momento. Sui le dice que dejen la charla para después y los lleva a una cafetería para reunirse con su jefa. Ahí pide un batido con un nombre tan raro que más bien sonaba a arma biológica. El cajero ni se inmuta, empieza a ingresarlo en la caja y en lugar de prepararles la bebida, activa un mecanismo que los lanza directo por un conducto secreto. Mientras caen, Sui aprovecha para presumir frente a Mutsumi como si quisiera demostrarle lo que es un hombre de verdad. Taeyeon en cambio va peleando para no morir antes de llegar al fondo, y justo cuando una roca casi los aplasta, alguien los salva. Esa persona es Rin, una mujer con una presencia bastante imponente, que en segundos pasa de salvarlos a devorar el pastel de Mutsumi que había traído. Mutsumi le explica a Taeyeon que Rin es la líder del escuadrón élite de Sui y que también fue compañera de clase de Kyoichiro, pero apenas menciona ese nombre, Rin le pide que no hable del fenómeno ese cerca de ella, y como si lo hubiera invocado, Kyoichiro aparece atravesando la pared exigiendo que liberen a Mutsumi. Rin le responde que Mutsumi vino por voluntad propia porque ya estaba cansada de tener a un hermano que no puede dejar de comportarse como un extraño, y claro, eso basta para que empiecen a pelear. La pelea se sale de control rapidísimo y empiezan a destruir todo. Cuando Mutsumi se mete entre los golpes para detenerlos, Taeyeon reacciona al instante, le empuja la cabeza hacia abajo para protegerla y termina recibiendo un golpetazo. Le destrozan los pómulos pero consigue evitar que Mutsumi salga lastimada. Eso hace que Rin entienda algo importante: Taeyeon es alguien en quien se puede confiar, así que después decide pedirle ayuda con una misión delicada. Rin quiere investigar los planes de un político llamado Yoshimasa, un tipo que se ha vuelto el favorito del país pese a que se viste como una mascota del KFC y parece obsesionado con bailar en cada oportunidad. Pero el verdadero problema no es su look, el problema es que está protegido por unos trillizos asesinos extremadamente peligrosos. Rin explica que necesita a alguien nuevo en el inframundo porque Yoshimasa reconocería fácilmente a cualquiera de los miembros de su escuadrón o de cualquiera de los hermanos de Mutsumi, así que Taeyeon es el elegido. Al día siguiente, durante un meeting político, Yoshimasa presenta a su nueva asistente frente a sus seguidores. Esa asistente es Taeyeon, disfrazado de mujer. Intenta mantener la compostura mientras todos a su alrededor empiezan a bailar, y ahí el pobre se arrepiente, porque una cosa es ser espía y otra muy distinta infiltrarse en una campaña política vestida de bailarina. Durante los siguientes días, Taeyeon observa cuidadosamente a Yoshimasa y a los trillizos, busca cualquier detalle o pista para ver su verdadero plan, pero lo único que consigue al principio es quedar traumado con sus bailes, hasta que Yoshimasa
comete un error, los obliga a bailar con ellos. Y durante ese baile Taiyo se da cuenta de algo, no están bailando por ridículos. Bueno, un poco de ridículos sí que son, pero también están usando sus movimientos como código. Todo ese baile vergonzoso era una forma de hablar. Taiyo empieza a descifrarlo y descubre los detalles del plan. Yoshimasa quiere volar sus propias operaciones para eliminar a las figuras políticas públicas que todavía lo apoyan. Un par de días después llega a la reunión con todas esas personas importantes. Yoshimasa espera pacientemente a que todos suban al escenario para detonar la bomba, pero cuando activa el plan, la explosión ocurre en la fuente y no en el escenario. Todos quedan confundidos. Entonces Yoshimasa apunta su arma hacia Taiyo y revela que siempre supo que había un infiltrado y dispara, pero Taiyo tampoco estaba jugando. Activa una segunda bomba que había colocado en el último momento y de pronto todo el salón se queda cubierto por una enorme nube. Taiyo se levanta entre el caos y deja claro que Yoshimasa no era el único con trucos bajo la manga. Los trillizos se preparan para acabar con él, pero Sui aparece y destruye sus armas. Al ver que la situación se les fue de las manos, los trillizos escapan. Minutos después, Taiyo termina en un autobús vigilando a Yoshimasa mientras lo trasladan a una cárcel. Parece que la misión ya terminó, pero entonces Yoshimasa suelta una frase. Le dice a Taiyo que el accidente que mató a su familia no fue un accidente. ¿Qué? Sino que todo fue planeado. Taiyo apenas empieza a pedirle a Yoshimasa que le diga la verdad sobre el accidente de su familia cuando recibe una llamada. La llamada es de Sui y la noticia llega en el peor momento. Después de la segunda bomba, el primer ministro fue secuestrado. Justo entonces Yoshimasa dice que ya es hora de salir de ahí y deja caer un pendiente. Dicho pendiente explota y revienta todo el autobús. A duras penas, Taiyo logra salir entre los escombros y mientras intenta ubicarse, Sui le explica algo importante. Yoshimasa no era solo un político corrupto con tremendo cosplay. En realidad, antes era un asesino como ellos. El problema es que desapareció hace años y todos en el inframundo pensaron que había muerto, pero obviamente que no lo estaba. Solo estaba preparando algo más grande. Minutos después, Yoshimasa aparece junto al primer ministro en el lugar del secuestro y comienza una transmisión en vivo para todo el país. Ahí se quita el disfraz, revela su verdadera identidad y empieza a confesar varios asesinatos frente a todos. Luego apunta al primer ministro y exige que también admita sus propios crímenes o le vuela la cabeza. El ministro, en lugar de quebrarse, le dice que termine de una vez. Pero antes de que Yoshimasa pueda disparar, Taiyo aparece y corta la transmisión disparándole a la cámara. Luego exige que se rinda. Yoshimasa, tranquilo como si estuviera todo bajo control, le dice que su arma no sirve de nada porque no está lo suficientemente cerca. Taiyo dispara y se lanza para inmovilizarlo, pero la jugada le sale mal. Yoshimasa lee sus movimientos con demasiada facilidad y lo domina. Taiyo no entiende cómo pudo anticiparse. Cuando los trillizos aparecen, Taiyo se aleja un poco para analizar mejor la situación y buscar una forma de atacar, pero entonces también llega Sui y sin perder el tiempo usa un movimiento combinado para llevarse a los trillizos varios pisos abajo y dejarle a Taiyo el camino libre. Taiyo aprovecha la oportunidad y carga contra Yoshimasa usando uno de los cuchillos venenosos de Shinzo, pero Yoshimasa vuelve a leerlo y esquiva el ataque para terminar golpeando a Taiyo con su propia arma. Este cae y empieza a perder sangre, aunque lucha por mantenerse consciente. Mientras tanto, varios pisos abajo, Sui espera el momento exacto en que los trillizos combinan sus habilidades en una enorme bola de fuego, y cuando lo hacen, activa su paso y los elimina. Arriba, Taiyo logra levantarse, está herido y cansado, pero vuelve a lanzarse contra Yoshimasa. Esta vez el malo se prepara para leer sus movimientos como antes, pero Taiyo cambió la jugada. Copia el paso sónico de Sui y lo combina con todos los trucos que ha aprendido desde que entró a la familia, sus reflejos y sus fintas, aparte de su terquedad, y por fin lo supera. Yoshimasa cae derrotado. Al darse cuenta de que perdió, reconoce que Taiyo ha mejorado muchísimo a pesar de todo lo que ha vivido. Entonces decide contarle lo que sabe sobre el accidente de su familia, pero justo cuando le entrega una nota, una bala le atraviesa el cuello. Yoshimasa empieza a desangrarse frente a Taiyo mientras él intenta desesperadamente descubrir de dónde vino el disparo, pero el tirador desapareció. Horas después, Taiyo sigue las instrucciones de la nota hasta llegar a un árbol. Ahí encuentra una pequeña caja escondida. No tiene todas las respuestas aún, pero se ve que la muerte de su familia tiene algo oscuro detrás. Después de eso, Taiyo regresa a la mansión. Todos lo reciben de vuelta y por fin parece que podrá descansar, pero claro, en esta casa la paz dura menos que la ventaja del Madrid cuando el Barça está enfrente.
diferente. De repente Ayaka aparece y le envuelve a su gatita alrededor de la cabeza. Tayo se la quita como puede y le pregunta por qué rayos está vestida de sirvienta. Mutsumi le explica que la contrataron como nueva limpiadora y sirvienta de la mansión. Ayaka, muy feliz con su nuevo puesto, dice que aceptó el trabajo por una simple razón: quiere asegurarse de que nadie mata a Tayo antes que ella, porque la recompensa por su cabeza ha aumentado, y además se ofrece a ayudarlo a convertirse en un mejor asesino, lo que en su idioma significa que atacarlo de sorpresa cada 5 segundos será el día a día. Un rato después, en la cocina, Tayo escucha a Mutsumi quejarse porque se acabó el té favorito de Kyoichiro. Luego va al baño a lavarse, pero apenas entra, Ayaka aparece para tomarle fotos comprometedoras y empieza a perseguirlo con champú ácido. Tayo intenta escapar, pero termina activando una trampa eléctrica mientras está de pie en la bañera, y en lugar de pedir ayuda decide resolverlo él mismo. Se mete con Ayaka en la bañera y redirige la corriente hacia la fuente de energía hasta que todo el baño termina explotando. Por alguna razón, después de la explosión, Tayo termina encima de Ayaka. Ella aprovecha el momento para coquetear y decirle que debería mejorar su encanto, pero Tayo se arrepiente de estar vivo en cuanto Kyoichiro aparece y, como era de esperarse, interpreta todo de la peor manera. Kyoichiro promete hacerlo pagar por engañar a Mutsumi. Al día siguiente, cuando Tayo está por salir, Mutsumi intenta darle su teléfono, pero alcanza a ver una llamada de un número guardado como Kaoru. Mutsumi intenta preguntarle quién es, pero Tayo le arrebata el teléfono de inmediato y sale corriendo. Obviamente sospechoso. Ayaka, que estaba cerca, le dice a Mutsumi que acepte la realidad. Tayo probablemente tiene a alguien especial escondido por ahí. Más tarde, cuando Tayo regresa a casa, Mutsumi lo acorrala contra la pared y empieza a exigir respuestas. Y como si eso no fuera suficiente presión, Kyoichiro también aparece para unirse al interrogatorio. Justo cuando Mutsumi y Kyoichiro tienen a Tayo contra la pared, listos para sacarle la verdad, aparecen Momiji y su abuelo Kaoru, miembros del escuadrón de Rin. Momiji dice que vino a hacer una entrega especial para Tayo. Tayo se pone nervioso y le recuerda que eso debería mantenerse en secreto, pero Momiji le responde que andar escondiendo cosas solo provoca malos entendidos. Entonces Momiji saca el famoso té especial del que Mutsumi había hablado la otra noche, y ahí se revela la verdad. Tayo no estaba haciendo nada extraño. En realidad había arriesgado su vida durante horas para reunir los ingredientes necesarios para el té favorito de Kyoichiro. Al escuchar eso, el hermano se quiebra por completo. El tipo pasa de querer castigar a Tayo a casi querer abrir su propio cráneo por haber dudado de él. Pero todo esto dura poquito, porque cuando todos se sientan para tomar el té, su odio por Tayo vuelve como si nada. Mutsumi se cansa y decide castigarlo, haciendo que Goya lo sujeta a la silla para que deje de estar molestando. Unos días después, luego de una rápida sesión de entrenamiento con Futaba, Tayo regresa a la mansión y ve a Mutsumi completamente metida en un álbum de fotos. Ella lo llama para mostrarle una imagen de cuando Nao Nao obtuvo su licencia de espía. Tayo se queda confundido y pregunta qué es eso. Entonces Futaba le explica que existe todo un sistema de clasificación para espías. Aunque Tayo ya está metido hasta el cuello en misiones, peleas y amenazas, oficialmente todavía no es reconocido por la asociación hasta que pase el examen y reciba su licencia. Tayo dice entonces que le gustaría intentarlo, y como si hubiera oído la oportunidad de amenazarlo, Kyoichiro aparece de inmediato para recordarle que todos los miembros de la familia aprobaron en su primer intento. Días después, Tayo llega al lugar del examen. Mutsumi lo anima desde fuera y, para sorpresa de varios, Tayo pasa fácilmente la primera prueba. Todo va bien hasta que durante un descanso, un competidor decide atacarlo para reclamar la recompensa por su cabeza. El tipo se lanza sobre él, pero antes de que pueda hacer algo, una ráfaga de viento lo voltea como un panqueque. Ahí aparece un espía llamado Tsukiyo, quien acaba de salvarlo. Tayo intenta agradecerle, pero el ambiente se vuelve incómodo en nada, porque Tsukiyo empieza a pedirle que le dispare con amor. Tayo, sin entender si está frente a un aliado o frente a otro raro del inframundo, le dice a Mutsumi que corra, pero Mutsumi lo tranquiliza explicándole que todos conocen a Tsukiyo. Es un tipo rarísimo, sí, pero inofensivo. Después de varias horas agotadoras, solo unos pocos examinados logran llegar a la última etapa. Todos se emocionan cuando escuchan el anuncio final. Solo tienen que caminar hasta el final de un pasillo para obtener su licencia. Suena demasiado fácil, y claro que era una trampa. De pronto todo el piso empieza a desmoronarse y los participantes corren desesperados para llegar al final. La mayoría cae al agua que hay debajo, pero Tayo sigue avanzando. Entonces aparece el competidor del Mohawk y lo golpea para hacerlo caer. Justo cuando el suelo bajo sus pies se rompe, Tsukiyo felicita a Tayo por su determinación y usa sus habilidades de viento
aliento para empujarlo hacia adelante, pero Taiyo no acepta salvarse solo. Regresa para ayudar al extraño y evitar que caiga. Tsukiyo le dice que no desperdicie su oportunidad de obtener la licencia, pero Taiyo no lo abandona. Y ahí se revela el verdadero objetivo de la prueba. Tsukiyo los lleva a ambos de vuelta al salón y le dice a Taiyo que ya probó. Resulta que él no era un participante cualquiera, sino un espía de rango plata que estaba actuando como examinador. Su trabajo era ver quién conservaba la dignidad y el corazón suficiente bajo presión. En otras palabras, no estaban buscando al más rápido, sino al que no se volviera basura cuando las cosas se pusiera fea, algo de lo que estaría orgulloso Kakashi. El otro exterminador le arrebata la licencia al competidor del Mohawk, dejando claro que su actitud lo descalificó. Varios días después, Seiji se entera de que un prisionero de alta prioridad ha escapado. Sin perder el tiempo, decide llamar a Kyoichiro. Mientras tanto, Taiyo acaba de regresar a casa y encuentra algo bastante inquietante dentro de su bolsa, un viejo escondido como si fuera contrabando. Taiyo se queda congelado. El anciano salta de la bolsa y dice ser su abuelo, pero Taiyo, que ya vive con suficientes amenazas como para confiar en cualquier viejito, le da la bienvenida con tremendo golpe y el pobre viejo sale volando. Y justo entonces aparece Mutsumi para aclarar el malentendido. Ese hombre no es el abuelo de Taiyo, es el abuelo de ella. Cuando Mutsumi le pregunta por qué apareció de repente en la mansión, el viejo no responde de inmediato. Primero se toma un momento para invitar a salir a Yaka, porque claro, el señor conoce sus prioridades. Luego por fin explica que vino porque quería comprobar si Taiyo tenía el valor suficiente para proteger a su nietecita. Enseguida intenta llevarse a Taiyo para una sesión de unión entre abuelo y nieto, pero Kyoichiro los atrapa en sus redes de hierro y le pregunta algo bastante importante: ¿por qué escapó de su celda? Y ahí se revela que el viejo se llama Van y que actualmente está cumpliendo una misión en prisión, espiando a los criminales encarcelados. El problema es que, según él, esa misión es aburridísima y solo quería volver a experimentar un poco del mundo. Kyoichiro les cuenta a todos que Van tiene una pésima costumbre: filtrar información clasificada solo para impresionar chicas. Se parece a mí, así que promete devolverlo a la cárcel, pero Van le advierte que tener canas no significa que sea más débil que en sus mejores tiempos, y lo demuestra. Escapa de las redes de Kyoichiro, lanza una bomba de humo y huye llevándose a Taiyo con él. Horas después terminan en un bar. Taiyo observa cómo Van intenta conquistar mujeres con una confianza enorme y los resultados bastante cuestionables. Después de ver tremendo espectáculo triste, usa pegamento especial de Nanao para dejarlo pegado a su asiento, pero Van no se inmuta, simplemente se quita la ropa revelando un cuerpo verdaderamente musculoso y empieza a presumir frente a las chicas. Taiyo intenta atraparlo varias veces, pero Van esquiva todos sus ataques. Después de varios minutos jugando con él, Van le dice que vuelve a intentarlo en unos 10 años. Pero entonces Taiyo se pone serio y le pregunta algo clave: si de verdad solo quería ver a su familia, ¿por qué no podía esperar a terminar su misión? Van responde que tenía que ser ese día y empieza a contarle a Taiyo la historia de la abuela de Mutsumi, Keikyo. Le explica que, cuando era joven, iba camino a convertirse en un matón callejero sin rumbo, pero Keiko apareció en su vida y lo salvó con su belleza, su carácter y esa presencia que lo hizo querer cambiar. Pero apenas pasan unos minutos desde que empieza a ponerse sentimental, aparece Keiko y no llega precisamente con flores. Usa un dispositivo especial de esposas que explota si Van intenta usar sus habilidades, dejándolo fuera de combate. Van cambia de actitud al instante y empieza a rogarle por su clásica sesión de besos por su aniversario. Mutsumi aparece también y le aclara a Taiyo que esa mujer es su abuela. Van insiste en pedirle una cita a Keiko, diciéndole que se escapó solo para verla, pero ella le responde con una pregunta bastante justa: si tanto quería verla, porque primero gastó dinero en un grupo de chicas de internet antes de ir con ella. Y ahí Van queda fuera de combate nuevamente. Keiko ayuda a la policía a arrestarlo de nuevo, pero decide subirse al coche con él para que puedan pasar un poco de tiempo juntos antes de que lo encierren, porque sí, lo ama, pero tampoco está para aguantar sus cosas. Aún así, Van vuelve a escapar unos días después. Esta vez se encuentra con Ayaka, pero ella le dice que todos salieron de compras, así que el pobre viejo no consigue su gran reunión dramática. Un par de días más tarde, Taiyo tiene un sueño. En él revive el viaje por carretera que hizo con su familia antes del accidente, donde fue el único que pudo sobrevivir. Ese recuerdo lo deja inquieto, así que después va con Mutsumi a la habitación de Shion, esperando que ella haya encontrado algo sobre la esfera azul que apareció en la caja de Yoshimasa. Shion le muestra la lista de invitados de la boda de los padres de Mutsumi, y entre esos nombres aparecen los padres de Taiyo. Mutsumi se quiebra
quiebra, porque si sus padres estaban conectados con la familia Yosakura, entonces existe la posibilidad de que el ataque que mató a la familia de Taiyo haya ocurrido por culpa de ellos. Taiyo la calma y le dice que no saque conclusiones tan rápido, y Shion también está de acuerdo. Entonces le habla sobre un lugar donde podría encontrar respuestas más claras, la biblioteca de los muertos. Poco después Taiyo encuentra la entrada de esa secreta biblioteca y logra acceder usando su tarjeta, pero apenas entra entiende que ese lugar no funciona como una biblioteca normal. Ahí no te callan con un shh, ahí te silencian para siempre. Taiyo ve como el asistente atraviesa la cabeza de un tipo y se lo lleva solo por hablar. Shion le advierte que no haga ni un solo sonido. Mientras Taiyo avanza, el encargado sigue eliminando a cualquiera que cometa un error, como respirar demasiado fuerte. Después de casi una hora buscando, Taiyo finalmente encuentra un libro con información sobre el accidente de su familia, pero al revisarlo se decepciona. El libro solo contiene lo que él ya sabía, la versión oficial, los nombres, la fecha y detalles básicos. Pero entonces nota una ranura especial en el libro, una ranura con la forma exacta de la esfera azul que encontró en la caja de Yoshimasa, y Taiyo la coloca. El libro revela la verdad que tanto buscaba: la muerte de su familia no fue un accidente, fueron asesinados por un grupo llamado Tampopo. Tremendo nombre anti-aura. Más tarde, de vuelta en la mansión, Kyoichiro decide usar a Taiyo como conejillo de indias y probar su nueva técnica de tortura. Y después de esa bienvenida tan bonita, Kyoichiro le revela algo clave: Tampopo no solo está relacionado con la muerte de su familia, también es el grupo detrás de la muerte de la madre de Mutsumi. Y ahí todo se vuelve más serio aún. Kyoichiro le dice que, gracias a lo que Taiyo encontró sobre sus padres, pudo reducir la lista de sospechosos vinculados a una serie de asesinatos ocurridos en el campo médico cerca de la fecha del accidente. Y entre esos nombres, el principal sospechoso ahora es un doctor llamado Makoto. Así que Kyoichiro propone una solución bastante directa: infiltrarse en su clínica y descubrir cómo está conectado. A la tarde siguiente, Mutsumi y Taiyo se disfrazan como un anciano enfermo y su esposa para entrar a la clínica. Después de esperar unos minutos, los llaman para ver a Makoto, y a primera vista el tipo parece el doctor perfecto, amable, profesional, tranquilo, de los que te dan buena espinita. Les hace varias pruebas y actúa como si todo fuera normal y los deja ir, pero Taiyo no se traga esa imagen de médico ejemplar. Horas después, cuando ya cae la noche, Makoto finalmente sale de su oficina. Entonces Taiyo aprovecha para colarse y hackear su computadora con los dispositivos de Shion. En cuestión de minutos encuentran información clasificada sobre una proteína especial transmitida dentro de la familia Yosakura. Esa proteína es la razón por la que nacen espías tan fuertes como los hermanos de Mutsumi. Y lo peor es que Makoto no solo la está estudiando, tiene un plan para obtenerla, reproducirla artificialmente y convertirla en un negocio. Y justo cuando Taiyo encuentra esa información, Makoto aparece, lo ataca y le arranca el disfraz. Al verlo se sorprende de que Taiyo siga vivo. Este le pregunta directamente si él fue responsable del accidente de su familia y de lo de la madre de Mutsumi, pero Makoto solo responde que se los pregunte cuando llegue al otro lado. O sea, una confirmación nada elegante. Makoto intenta matarlo, pero Taiyo reacciona. Cuando el doctor clava una placa de hierro en su camisa, Taiyo lo empuja hacia atrás y trata de electrocutarlo, pero Makoto detiene la explosión con sus manos y usa una granada aturdidora para escapar. Aún así, Taiyo logra quedarse con lo más importante: ya había sacado los datos. Así que se promete a sí mismo descubrir toda la verdad sobre Tampopo y proteger a Mutsumi. Esa misma noche, ya en la mansión, Taiyo sube todos los archivos a una computadora para buscar más pistas. Al principio solo encuentra información inútil, documentos sin sentidos y datos que no parecen llevar a ningún lado, hasta que ve varios recibos de una reserva de hotel. El nombre del hotel se parece demasiado al tatuaje de dientes de león que llevan los miembros de Tampopo, así que Taiyo decide ir a investigar. Al día siguiente logra colarse al hotel haciéndose pasar por un nuevo empleado. Mientras avanza, Kyoichiro lo llama para darle información fresca. Makoto ya se registró en la suite del último piso. También le dice que envió a Shinzo como respaldo. Luego le desea suerte y cuelga. Pero apenas termina la llamada, Futaba lo enfrenta y le pregunta por qué de la nada está siendo tan servicial
con Taiyo. Kyuichiro responde que solo está ayudando a encontrar un cierre para lo que pasó con la familia. Futaba no parece comprarle la respuesta, pero Kyuichiro le dice que se ocupe de sus asuntos. Mientras tanto, Taiyo encuentra el ascensor e intenta subir hasta la suite de Makoto, pero antes de llegar, un empleado lo detiene de la forma menos amable. Le estrella la cabeza contra una pared y le deja claro que los pisos superiores están fuera de su alcance, así que Taiyo cambia la estrategia. Minutos después, empieza a escalar el exterior del hotel usando unos guantes especiales que Nao Nao le había dado. Todo parece ir bien hasta que, cerca de la cima, el vidrio comienza a agrietarse, y no por culpa suya. En una habitación cercana, una mujer está discutiendo con su sugar daddy porque no le quiso comprar un bolso Louis Vuitton. La pelea escala tan rápido que termina lanzando el jarrón más pesado que encuentra. El golpe rompe la ventana, Taiyo pierde el agarre y cae directo a la piscina del hotel. Casi muere del susto, pero apenas sale del agua escucha algo útil. Una mujer le ordena a un asistente que lleve a su leona mascota hasta su suite, y a Taiyo se le ocurre la forma perfecta. Poco después, en la suite del último piso, un hombre musculoso llamado Nomen se reúne con Makoto para hablarle de un empleado sospechoso que ha estado intentando llegar hasta arriba, pero Makoto lo ignora por completo y le pregunta si puede ponerse una camisa que acaba de terminar. Nomen se niega, así que Makoto cambia de tema y le entrega el último lote de un medicamento experimental, prometiendo que esta vez no tendrá efectos secundarios. Justo entonces aparece la leona, o eso creen ellos, porque les dice que se detengan. Makoto reconoce la voz de inmediato y le pregunta a Taiyo por qué está haciéndolo arrepentirse de haberlo perdonado la vida. Entonces Taiyo se quita el disfraz y viene por respuestas, pero Nomen reacciona al instante, arranca un marco completo de vidrio y se lo lanza a Taiyo antes de intentar aplastarlo con un golpe brutal. Makoto, viendo la oportunidad perfecta, le ordena a Nomen que use a Taiyo como sujeto de pruebas para su nuevo juguete, y después de decir eso se marcha, así que Taiyo queda frente a un enemigo enorme, hasta las cejas, violento y probablemente mejorado por los experimentos de Tampopo. La investigación apenas empezó y ya está otra vez peleando por no terminar estampado. Después de sacar la droga de la bolsa, Nomen explica que eso es una versión artificial de la proteína que le da sus poderes a la familia de Mutsumi, y apenas la aplica, el tipo se transforma en una versión barata de Hulk. Taiyo intenta defenderse, pero la diferencia física es absurda. Nomen empieza a golpearlo con tanta brutalidad que prácticamente le rompe todo. Mientras tanto, Makoto hace una llamada a alguien misterioso, un individuo con una túnica que acaba de aparecer afuera del hotel, y justo cuando Nomen agarra a Taiyo por el cuello para rematarlo, Shinzo irrumpe en la habitación y le dispara con un rayo de plasma. Luego abre su bofe de basura tecnológico y se arma con todo su arsenal, porque ya sabemos que con armas es básicamente una tienda militar con ansiedad. Nomen sobrevive a la explosión y se burla preguntando si eso es todo lo que trae, y Shinzo responde vaciándole todos sus cargadores, pero en medio del caos lanza a Taiyo fuera del edificio para sacarlo de la pelea. Nomen intenta ir tras él, pero Shinzo lo detiene sin problema, hasta que el monstruo le muestra el botón escondido en sus dientes. Le dice que si no retrocede hará volar todo el hotel, y Shinzo no tiene opción, deja de atacar y termina convirtiéndose en el saco de golpes de Nomen. Durante varios minutos sus golpes hacen temblar todo el edificio. El tipo no entiende por qué Shinzo no se rinde de una vez, pero Shinzo, aún estando destrozado, le suelta que convertirse en mutante no significa que ahora pegue como Mike Tyson. En ese momento Nomen recibe una llamada del personal avisando que hay un psicópata disparando dentro del hotel, y ese psicópata no es otro que el prota. Pero Taiyo no está disparando munición real, está usando toda la munición falsa que logró reunir para asustar a los huéspedes y empleados, obligándolos a evacuar. La gente empieza a salir desde los balcones hacia camas de espuma que Taiyo colocó afuera. No era el plan más elegante, pero funcionó. Cuando Shinzo se entera de que todos han sido evacuados, por fin puede dejar de contenerse. Activa un cañón eléctrico al máximo y le explica a Nomen que él es el único capaz de dispararlo porque el retroceso es una locura, y entonces lo hace. El cañón atrae rayos directamente desde la fuente de energía del edificio y la descarga termina friendo cada vaso sanguíneo del cuerpo de Nomen. El monstruo cae. Shinzo le dice a Taiyo que ya pueden volver a casa, pero cuando Taiyo intenta correr hacia él, cae en los brazos del anciano con túnica que había aparecido afuera. Taiyo, sin darse cuenta del peligro, le agradece por la ayuda y el hombre se marcha. Justo después
después, Shinzo aparece para agradecerle también, pero entonces nota algo terrible. Taiyo tiene múltiples heridas en el cuerpo. En cuestión de segundos, cae al suelo y pierde el conocimiento. Una hora después, y en la mansión, Nanao logra estabilizarlo. Todos dejan a Mutsumi a su lado para que lo cuide, mientras Shinzo habla con Kyoichiro sobre lo ocurrido. Le dice que solo hay una persona de retrasar así la reacción del cuerpo después de un ataque, y eso confirma que el enemigo que tocó a Taiyo no era alguien cualquiera. Y de pronto una alarma suena en la mansión. Mutsumi se sorprende porque no es la hora habitual de los sistemas. Entonces Shion revisa la situación y explica lo peor. Eso solo puede significar que hay cerca de 1000 intrusos intentando entrar a la mansión. Afuera, un ejército completo de asesinos potenciados se prepara para invadir la casa de los Yosakura, bajo el mando de un hombre llamado Yama. Yama se comunica con Makoto para mantenerlo informado de la operación. Los enemigos cargan directo hacia la entrada, pero antes de llegar se encuentran con Goliath. El perro revela su forma más poderosa y empieza a destrozarlos como si fueran juguetes para masticar. Poco después, Futaba y los demás se unen a la pelea, defendiendo la mansión desde todos los frentes. Yama envía una unidad para derribar la puerta principal, pero al llegar se encuentran con Kyoichiro esperándolos en las escaleras. Cometen el error de pensar que pueden con él, y Kyoichiro usa sus redes para inmovilizarlos, mientras Goliath despedaza a todos los que logran alcanzar sus colmillos. Durante un momento parece que la defensa fue un éxito, pero entonces Yama decide intervenir personalmente. Se disculpa de antemano, salta al aire y le da un golpe brutal al perro, rompiéndole la mandíbula y haciéndolo atravesar la puerta principal. Kyoichiro cambia completamente la mirada, le promete a Yama que su muerte será lenta y dolorosa, pero justo cuando intenta coordinarse con los demás, se da cuenta de algo grave. Alguien está bloqueando todas sus comunicaciones, y en ese momento Momo activa el modo cierre de la mansión. Las puertas se bloquean, las rutas de escape se cierran y Yama queda encerrado dentro. El problema es que Mutsumi y Taiyo siguen adentro también, así que ahora la mansión no solo está bajo ataque, está sellada con los enemigos más peligrosos atrapados en el mismo lugar que la persona que están intentando proteger. Así que Kyoichiro decide ir directo por Momo, el responsable de tomar el control de la mansión usando uno de los anillos, y cuando por fin lo encuentra se revela el verdadero problemón. Momo no es cualquier intruso, es su padre. Mientras tanto, Yama corta la electricidad de toda la mansión, y eso deja a Mutsumi en una situación fea, porque Taiyo sigue inconsciente y su estado es delicado. Además, ella no sabe cómo mantener estables sus signos vitales sin un equipo funcionando. Entra en pánico por unos segundos, pero entonces recuerda una conversación que tuvo años atrás con su mamá sobre el poder especial de su sangre. Mutsumi entiende que esa es la única opción, así que busca una aguja y empieza la transfusión. Momentos después, su sangre comienza a correr por las venas de Taiyo. Mutsumi intenta despertarlo hablándole, desesperada, pero justo en ese momento Yama encuentra la habitación y se lanza, y cuando parece que va a alcanzarla, sí señores, Taiyo despierta, pero no despierta igual que antes. Con la sangre de Mutsumi dentro de su cuerpo, Taiyo empuja a Yama con una fuerza absurda, como si de repente hubiese desbloqueado una mejora brutal. Yama se da cuenta de inmediato de lo que está pasando e intenta someterlo antes de que alcance todo su potencial, pero ya es tarde. Taiyo lo golpea con tanta fuerza que lo manda atravesando una pared. Después empieza a esquivar todos sus movimientos con facilidad. Por un momento parece que Taiyo puede dominarlo, pero entonces viene el problema. La sangre de Mutsumi empieza a colapsar su sistema nervioso. Su cuerpo no está preparado para manejar tanto poder y Taiyo empieza a perder el control. Yama se acerca lentamente para rematarlo, pero Mutsumi lo abraza para ayudarlo a controlar los efectos de su sangre. Taiyo le dice que se salve, pero Mutsumi le responde que no tiene a dónde ir porque la mansión sigue completamente cerrada. Entonces saca una pistola y deja claro que, si no hay salida, prefiere morir junto a él antes que permitir que su corazón caiga en manos equivocadas. Intenta abrazarlo de nuevo, pero Yama la aparta. Y justo ahí Taiyo termina de controlar ese poder. Antes de que Yama pueda tocarla, Taiyo se mueve y le abre un agujerote en el cuerpo con un golpe devastador. Y el Hulk de Temu queda derrotado y empieza su viaje a conocer a San Pedro. Mientras todo eso pasa dentro de la mansión, Kyoichiro encara a Momo afuera. Le pregunta por qué llegó tan lejos, porque organizó todo ese ataque solo para poner a Mutsumi en una situación donde no tuviera más opción que inyectarle su sangre a Taiyo. Momo responde con una tranquilidad horrible, solo quería asegurarse de que su hija tuviera un esposo fuerte. Luego le desea suerte y se da vuelta para irse, pero Kyoichiro no piensa dejarlo escapar. Desata una técnica brutal con sus
telarañas y casi destruye todo el bosque. El problema es que Momo las detiene como si nada, agarra las telarañas con total calma y le recuerda a Kiichiro que él fue quien le enseñó todo. Aún así, el hermano logra recuperar el anillo, pero cuando vuelve a la mansión se encuentra con otro desastre. Shinzo y Nanao están intentando sujetar a Taiyo, que aparentemente se ha vuelto loco por los efectos de la sangre de Motsumi. Kyoichiro explica que el cuerpo de Taiyo todavía no puede manejar bien el poder, y mucho menos su mente, así que lo inmoviliza con sus telarañas y le coloca los auriculares de Shion en la cabeza. Luego le dice a Motsumi que lo salve con su voz. Todos entran en pánico, no porque no confíen en la chica, sino porque recuerdan perfectamente lo que pasó la última vez. Pero Kyoichiro los ignora y se prepara para animarla como si estuviera en un concierto de las mismísimas Blackpink. Entonces Motsumi empieza a cantar y digamos que su voz no era angelical. De hecho, todos necesitarán ir a terapia después, pero aunque su canto suena como si alguien estuviera peleando con una licuadora, funciona. Su voz logra llegar a Taiyo y lo saca de la locura. Al día siguiente, Taiyo despierta con unos calambres intensísimos por todo el cuerpo. Después de todo lo que pasó, cualquiera se quedaría en cama una semana, pero Taiyo se prepara para ir a la escuela. Motsumi le dice que quizá debería descansar, pero él responde que tiene que asistir para que las autoridades escolares no empiecen a sospechar de sus actividades. Motsumi le pregunta si puede ir con Nanao y Taiyo se queda confundido y le pregunta si ese monstruo de más de 2 metros al que ella llama hermanito menor realmente va a la escuela con un cubo en la cara. Entonces Motsumi le pide a Nanao que revele su verdadera forma. Este se inyecta una sustancia misteriosa y su cuerpo cambia por completo. De camino a la escuela, Nanao explica a Taiyo que su forma enorme y mutada no es solo una apariencia rara de la familia. En realidad, ese estado le ayuda a mantener bajo control su ADN, que es inestable. Todo suena controlado hasta que sus orejas empiezan a mutar en plena calle. Poco después, Taiyo se reúne con sus amigos para entrar a clases, pero Nanao lo llama y le pide que vaya al laboratorio de biología. Cuando el prota llega, lo encuentra en el suelo con el cuerpo empezando a descontrolarse. Y hasta aquí vamos a dar esta parte de resumen. Si te está gustando tanto este anime como a mí, no olvides de dar tu like, suscribirte, comentar y por supuesto ver los videos que te estoy dejando en pantalla, que estoy seguro que te van a encantar.